Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 1 del aula de emprendimiento. El día de hoy estaremos desarrollando nuestra sesión sincrónica de este módulo inicial de acuerdo a lo que tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Les recuerdo que estas sesiones sincrónicas están programadas para desarrollarse en dos espacios principales. Un primer espacio en el cual ustedes podrán visualizar los conceptos y temáticas que yo expongo y que se trabajan en cada uno de los módulos, y un segundo apartado en el cual yo permitiré que ustedes desarrollen o presenten las inquietudes que tengan, y allí yo entraré a responder todas aquellas inquietudes que existan respecto a las temáticas que se trabajen o respecto a las actividades que se vayan a presentar. Bien, nuestro módulo número 1 se denomina proceso creativo. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Inicialmente, recordemos que el objetivo principal de esta sesión sincrónica es aclarar algunos conceptos que están relacionados al concepto de plan de negocio. Esta sesión sincrónica tiene la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación del módulo 1 del aula de emprendimiento. Luego voy a hablar del concepto de plan de negocio, la estructura del plan de negocio. Voy a hablar de los marcos que componen ese plan de negocio, para que podamos identificar un poco más cómo se desarrolla este tipo de ejercicios y qué elementos se tienen que evaluar para darle una estructura adecuada a ese proyecto que nosotros queremos emprender. En la siguiente sesión sincrónica nosotros vamos a profundizar mucho más en cómo se aplican y cómo se desarrollan cada uno de estos marcos. Será muy importante y tendremos una estructura adecuada para el desarrollo de nuestro curso. Inicialmente, entonces, como presentación de este módulo inicial de nuestra aula que se denomina proceso creativo, busca que ustedes puedan identificar las principales habilidades creativas que cada uno tiene para desempeñarse con éxito en su vida personal y profesional. Además, que también puedan desarrollar nuevas formas de pensamiento aplicando técnicas que estimulen el pensamiento lateral, enfocado al desarrollo emprendedor. Bien, para este módulo número 1 nosotros tenemos planeado el desarrollo de dos actividades, pero para esto yo siempre prefiero ir directamente a nuestra plataforma y validar cuáles son esas fechas de presentación de las actividades que están programadas en el curso. Para este módulo número 1 entonces tenemos dos actividades. Recuerden nuevamente, las actividades tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana, al igual que en la mayoría de asignaturas que ustedes vayan a desarrollar en este programa académico. Les hago la claridad. Son muchos los apartados en los cuales se menciona la fecha y hora de cierre de este curso. Por lo tanto, eh, espero que no se les presente ningún tipo de confusión, porque a esa hora cierran las actividades y no se habilitan tiempos extraordinarios. Para la primera actividad, entonces, el cierre del foro aplicación de conceptos básicos, teorías y procesos creativos tendrá cierre el día lunes 9 de noviembre, es decir, el próximo día lunes. Y a partir de ese día y a esa hora se habilitará la actividad número 2, que es el quiz conceptos de innovación, creatividad y emprendimiento, que estará habilitado hasta el día lunes 23 de noviembre, también a las 8 de la mañana. Cada una de esas actividades tiene un peso del 25% sobre la nota final del curso, por lo tanto, pues daremos cierre al 50% del aula con el desarrollo de esas dos entregas, y simplemente quedarán dos actividades que corresponden al módulo número 2 para alcanzar el 100% de lo planeado en el desarrollo del curso. Bien, bueno, aprovecho para saludar a Anderson, que lo veo acá conectado en este momento en la sesión sincrónica. Recuerda que cualquier tipo de duda, inquietud, puedes escribirlo allí por medio del correo electrónico, perdón, del chat de esta plataforma Big Blue Button, y al finalizar estas temáticas que hablaremos en un minuto, daré el espacio para las preguntas.
Bien, ¿de qué se trata entonces ese plan de negocio? El plan de negocio sirve para concretar una idea de negocio o una idea de proyecto de emprendimiento. Básicamente, los planes de negocio sirven para tratar de apalancar financieramente esos ejercicios de emprendimiento. Los proyectos comúnmente tienen dos limitantes principales. Una, el tiempo en el cual se va a ejecutar, pero el principal limitante para un ejercicio de emprendimiento, para un proyecto de emprendimiento, es el apalancamiento financiero. No todo el mundo tiene el dinero para poder emprender un proyecto, ¿no? Y no es fácil desde ese punto de vista, pues financiar un proyecto para poder desarrollarlo. Si todo el mundo tuviese un bolsillo infinito de recursos, pues nosotros encontraríamos dentro del mercado 1 millón de ofertas por cada uno de los productos que nos imaginemos. Habría 1 millón de ofertas de jugos de mora, 1 millón de ofertas de jugos de naranja, 1 millón de marcas de vehículos que se comercializarían dentro del mercado, porque sencillamente todo el mundo, simplemente cualquier idea de negocio la podría materializar. En este caso, el aspecto financiero es un limitante que nos obliga a tener la necesidad de validar cómo nosotros podemos entonces financiar esas ideas de negocio, esas ideas de emprendimiento que queremos conformar. Bien, el plan de negocio en ese sentido resume toda la información, toda la evaluación que nosotros establecemos, que desarrollamos de cara a poder ejecutar ese emprendimiento para que el mismo sea evaluado e identificado por entes financieros que se encarguen de validar la viabilidad del proyecto y tomado una decisión, pues decidan o no financiar o apoyar financieramente esa ejecución del plan de emprendimiento. Obviamente esa financiación está dada a partir de una retribución a esa inversión que realiza este ente financiero y obviamente a la generación de algún tipo de utilidad. Bien, ¿por qué es necesario entonces ese plan de negocio? Da información útil sobre el emprendimiento que se quiere desarrollar, sobre el mercado hacia el cual va a ir dirigidos los productos o servicios que se quieran ofrecer, sobre también los aspectos técnicos de ese producto que se quiere ofrecer. Es un elemento demasiado importante el tener la claridad de la viabilidad técnica de elaborar el producto, porque en algunas ocasiones pues yo puedo tener una idea de elaborar un producto que sencillamente sea muy difícil de elaborar, o que incluso no exista dentro del mercado las herramientas tecnológicas o la maquinaria necesaria para poder elaborar un producto con esas características. Entonces, acá desde este punto se debe demostrar en todos los aspectos que se cuenta con la claridad de la información, que se cuenta con todos los elementos suficientes para poder llevar a cabo ese ejercicio de emprendimiento. De cierta manera, ese plan de negocio resume toda la información que está asociada al desarrollo del proyecto, la validación del mercado, que conocemos efectivamente cómo se debe elaborar y construir ese producto que se quiere ofrecer, que conocemos la maquinaria y el proceso técnico para elaborarlo, que conocemos también los aspectos legales y administrativos que obliga el mercado en el cual yo quiero competir y que pues obviamente conozco para que en el momento de ejercer mi emprendimiento yo me asegure que pueda yo establecerlos y cumplirlos. Y también pues, como elemento fundamental en ese sentido, si yo lo que estoy buscando es la financiación, pues que demuestro que efectivamente de acuerdo a ese potencial número de compradores, a los gastos que yo voy a tener construyendo cada uno de los productos, pues voy a generar algún tipo de utilidad y se pueda poder generar una retribución a quienes o a la organización que financie mi proyecto para al final ellos tomar la decisión de efectivamente invertir en mi idea de negocio. ¿Qué estructura entonces tiene ese plan de negocio? La estructura del plan de negocio comprende cuatro marcos principales que evalúan la factibilidad del desarrollo del mismo y un marco de presentación. Ese marco de presentación básicamente da un aspecto de introducción a los demás marcos que se van a desarrollar más adelante. El marco de presentación presenta información inicial del negocio, hace una claridad sobre lo que se va a abordar, sobre cuál es la problemática que se quiere afrontar con la elaboración de un producto particular o la prestación de un servicio puntual.
está en el orden del mismo ejercicio de un proyecto de investigación. Básicamente allí planteamos una problemática, un objetivo que va a tener el plan de negocio, cómo ese objetivo va a responder a esa problemática que nosotros hemos podido identificar, la justificación de por qué es realmente importante poner en marcha o desarrollar ese proyecto de emprendimiento. De igual forma vamos a tratar de investigar qué tipo de antecedentes se le han presentado a proyectos similares. Si con anterioridad alguien ha tenido un emprendimiento similar, se ha desarrollado algo con características similares y de cierta manera qué ha pasado con anterioridad con ese tipo de proyectos. Bien. Luego entraremos en un marco de mercados, ya entraremos a desarrollar información puntual del proyecto de emprendimiento que yo quiero ejercer. Ya en este caso, yo lo que realizo o sintetizo en este marco de mercados es una investigación de mercado hacia el público objetivo al cual yo quiero dirigir mis proyectos o quiero dirigir puntualmente ese producto que quiero ofrecer en el mercado. Particularmente debo validar qué están buscando los clientes y demostrar que efectivamente hay un número suficiente de compradores, de consumidores que quieren de verdad ese producto con esas características que yo voy a ofrecer dentro del mercado. Desde este primer punto, perfectamente el proyecto puede ser rechazado o no. ¿Sí? La idea de negocio puede que quien esté leyendo el plan de negocio desde este punto ya inmediatamente diga este proyecto es viable o no es viable, porque sencillamente si yo no demuestro efectivamente que existe un número mínimo, un número X de clientes que está deseoso de adquirir ese producto que yo planteo dentro de mi idea de negocio, pues simplemente ya desde ese punto de vista el proyecto no es viable. El proyecto puede que tenga muy buenas bondades o el producto que yo quiero ofrecer puede que tenga grandes características, pero sencillamente no va a tener el número adecuado de compradores. Luego de ese marco de mercados encontraremos el marco de operación, cuyo elemento principal es realizar una descripción general del proceso productivo que se va a desarrollar. Como mencioné al inicio, es importante que yo demuestre en mi idea de negocio que conozco qué necesito para poder desarrollar ese producto que quiero ofrecer. Si yo quiero ofrecer vehículos eléctricos, pues que por lo menos yo allí demuestre que sé efectivamente cómo se elabora, cómo se construye un vehículo eléctrico, que conozco qué elementos necesito adquirir, comprar, si tengo que utilizar maquinaria, que conozco qué maquinaria es necesaria utilizar, cuánto cuesta esa maquinaria, dónde se consigue, cómo voy a adquirirla, ¿sí? Cómo voy a capacitar al personal que la va a manejar, que tengo conocimiento pleno de todo el desarrollo del proceso productivo. Desde este punto también, obviamente, quien revise una idea de negocio podrá darse cuenta si un proyecto es viable o no. Si se presenta una gran dificultad en la elaboración de un producto o tiene muy altos costos, pues podremos estarnos haciendo una pequeña idea si en realidad es viable desarrollar ese proyecto o no. ¿Sí? Si en realidad los potenciales consumidores de ese producto van a poder adquirir ese elemento dentro del mercado o sencillamente si el mismo puede que se pierda dentro de esa oferta que actualmente existe en esa industria en particular. Cuarto elemento, tercer elemento de estudio de viabilidad, el módulo de organización, que define prácticamente los aspectos administrativos y legales. Es decir, en este punto, demostrar acá que yo tengo conocimiento sobre los estatutos nacionales sobre el establecimiento de ese tipo de ideas de negocio. Yo tengo que allí evaluar cualquier tipo de aspecto administrativo, como lo puede ser, por ejemplo, contratación de personal, validar cómo voy a contratar al personal que va a trabajar en mi empresa, o aspectos legales, que yo conozco también si mi proyecto de emprendimiento tiene algún impacto medioambiental, pues que mis procesos van a estar al orden de esos lineamientos y que no voy a tener a futuro ningún tipo de implicación legal que afecte la imagen de mi idea de negocio y también de los inversores que quieren apoyar la idea, ¿no? Por último encontramos el resumen financiero, el marco de finanzas, que detalla la información financiera del proyecto y la evaluación del mismo. Este módulo se basa en información resultante de los demás marcos. Ya más adelante voy a mencionar cada uno de ellos un poco más las características,
Pero en grandes medidas el módulo financiero busca captar información resultante que sale de los demás módulos, la transforma en elementos financieros proyectados, no son una camisa de fuerza o no es algo que define realmente el futuro que va a tener el proyecto, sino un escenario, digamos que planeado y proyectado y bajo el cual va a poder determinarse si el proyecto financieramente va a generar utilidades, cuántas utilidades puede llegar a generar y de cierta manera si es viable o no desde el punto de vista financiero. Bien. Bien, entonces, el primero de ellos, como lo mencionaba, es el marco de presentación. Este marco de presentación establece una breve, un breve abrebocas de lo que va a ser de allí en adelante cada uno de los marcos. Una pequeña introducción a lo que van a enfrentarse aquellos que lean esa idea de negocio y puedan hacerse una idea más o menos de la profundidad que va a tener esa idea de negocio. Como lo mencioné hace un momento, vamos a tratar de describir cuál es esa problemática que ha evidenciado, perdón, dentro de el mercado, cuál es esa necesidad que se ha identificado en los consumidores, en los clientes, y a partir de esa necesidad se va a poder establecer un objetivo general, ¿no? Y ese objetivo general responde obviamente a esa necesidad que se ha percibido. A este objetivo general se le van a establecer también unos objetivos específicos que va a ser, digamos, de cierta manera un paso a paso que van a permitir o a darnos el alcance de poder llegar a ese objetivo general. Vamos a tener una justificación donde vamos a mencionar por qué es importante llevar a cabo ese plan de negocio y un elemento que también mencioné con anterioridad, los antecedentes. Como lo dije, vamos a tratar de indagar si con anterioridad tal vez alguna organización, un emprendedor desarrolló actividades similares para poner en el mercado un producto tal vez con esas características que yo quiero elaborar o si de pronto en otro mercado lo hicieron, en otro país, en otro lugar, se llevaron con éxito ese tipo de emprendimientos. La idea con estos antecedentes es tratar de indagar qué fue lo que sucedió con esos proyectos de emprendimiento que posiblemente otras personas realizaran. Si fueron casos de éxito, pues tratar de identificar esas buenas prácticas y esos elementos y factores clave que determinaron el éxito de esos proyectos y tratar de aplicarlos a mi idea de negocio. Y también si hubo algún tipo de fracaso, y particularmente si yo encuentro ese tipo de fracasos en el mercado en el cual yo compito, pues tratar de aprender de esos errores, ¿no? Validar qué fue lo que se presentó, cuáles fueron los escenarios posibles que se le presentaron a esa idea de negocio que también posiblemente se me pueden presentar a mí. Y a partir de identificar esos escenarios que se desarrollaron a ese proyecto, pues tratar de plantear alternativas a mi idea de negocio. Previamente yo ya puedo entonces tratar de ir estructurando estrategias. ¿Qué voy a hacer si, por ejemplo, no voy a encontrar los clientes o los clientes no responden de manera que yo deseo a el producto que voy a comercializar? ¿Qué estrategias voy a implementar? ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué estrategias de publicidad, de mercadeo desarrolló esa organización? ¿Debería yo aplicar lo mismo? ¿Debería cambiarlas? ¿Sí? ¿Qué estrategias tenía de relacionamiento esa organización con sus proveedores de materia prima? Yo voy a utilizar lo mismo, voy a utilizar los mismos proveedores, los mismos materiales. ¿Qué estrategias yo puedo plantear a partir de esos antecedentes que yo logro identificar en otros emprendimientos que se desarrollaron con anterioridad? El segundo entonces de los elementos es el marco de mercados y como lo dije hace un momento, busca definir puntualmente ese nicho de mercado hacia el cual va a ir dirigido mis productos, mis servicios, aquello que yo quiero ofrecer dentro de mi idea de negocio. ¿Qué elemento fundamental nosotros vamos a conseguir acá? Yo hace un momento les mencioné que en ese marco financiero, al finalizar, se iba a alimentar de los demás marcos que se desarrollan en este plan de negocio. Sencillamente, dentro del marco de mercado nosotros podemos dar como resultado información asociada a las posibles ventas que pueda tener
mi proyecto de emprendimiento. Yo puedo realizar una proyección de ingresos que pueda tener la organización si logro identificar la cantidad de consumidores potenciales que buscan un producto con algunas características puntuales. Yo logro entonces identificar que dentro del mercado hay una gran insatisfacción por los tenis que se están comercializando, porque a la gente le gustaría tener unos tenis con plataforma que los haga ver un poco más altos. ¿Ok? Entonces empiezo a dar forma a esa cantidad de posibles ventas que pueda llegar a tener mi proyecto de emprendimiento. Empiezo a identificar un número potencial de compradores, un número potencial de clientes hacia los cuales yo voy a tratar de enfocarme. Pero también va a ser claro la identificación de cualidades puntuales de los consumidores. Más allá de encontrar ese número, yo puedo identificar puntualmente un número de consumidores, pues ahora tengo es que elaborar las estrategias para que ese número que he identificado efectivamente estén interesados en adquirir mi producto. Y esa identificación se da a partir de elaborar diferentes estrategias desde este momento, de cómo hacer llegar mi producto a esos clientes, qué estrategias de comunicación yo voy a utilizar, estrategias de mercadeo, de promoción, de precio, qué puntos de venta yo voy a tener mi producto, qué política de cartera voy a utilizar, ¿sí? Cuánto voy a gastar en investigación de mercado, en qué puntos de alto aforo de individuos voy a poner los puntos de venta para que ellos puedan adquirir mis productos. Y esto es un elemento fundamental. Esa identificación de las características de los consumidores, pues puntualmente me va a permitir a mí desarrollar de manera adecuada estrategias para que esos consumidores adquieran mis productos. Por ejemplo, si yo lo que voy a vender son vehículos eléctricos y para poder vender mis vehículos eléctricos, pues yo trato de identificar particularmente qué clientes están interesados y yo podría hacer un primer bosquejo y darme cuenta que pueden existir un gran número de clientes interesados en adquirir mis productos o un vehículo eléctrico. Todos aquellos que no quieran tener pico y placa en la ciudad. Voy a tener un gran número de potenciales clientes, pero al realizar ya una caracterización de identificar capacidad de compra, capacidad de endeudamiento que tienen esos consumidores, de otro tipo de gastos, pues ya puedo empezar a segmentar mucho más cuáles son realmente esos consumidores que estarían dispuestos a adquirir mi producto. Y una vez también identificando las características que tengan esos consumidores, pues podré elaborar a futuro las diferentes estrategias a implementar dentro de la empresa. Si yo identifico, por ejemplo, que la mayoría de mis potenciales consumidores están en la parte nororiental de la ciudad, ¿de qué serviría entonces que yo colocara un concesionario en la parte suroccidental? ¿No? Empiezo de esa forma a identificar las características de los consumidores, a identificar particularmente qué es lo que ellos quieren. Esto es muy importante. Y a partir de identificar esas características y qué es lo que ellos quieren, poder entonces elaborar las diferentes estrategias que voy a implementar dentro del desarrollo de mi proyecto. Segundo, marco de operaciones. Lo mencionaba yo como esa descripción detallada y clara de la elaboración del producto que yo quiero ofrecer, junto con el conocimiento de los materiales, de la materia prima, de las operaciones, de las actividades. Elementos que se pueden entonces introducir acá en este marco de operaciones. El primero, la ficha técnica del producto. Esto es un elemento fundamental. Describe detalladamente cuáles son los insumos utilizados para la elaboración de ese producto terminado. Y también menciona las características y cualidades que puntualmente tiene ese producto. Un elemento, digamos, bastante básico para la planeación y desarrollo del marco de operaciones. El estado de desarrollo, que básicamente es una investigación que nosotros deberíamos de realizar en torno a actualmente qué se ha hecho respecto a ese producto. Actualmente qué se ha hecho en nuestro mercado en cuanto a los vehículos eléctricos o en mercados internacionales, sobre qué investigaciones se han elaborado en pro de conseguir eficiencia en la elaboración o propiamente en la prestación de características que tiene cada uno de esos productos. Descripción del proceso. Acá hace referencia a los que le mencioné al inicio de la sesión.
se debe describir detalladamente qué actividades se requieren ejecutar para que yo ingrese una materia prima, ejecute una serie de actividades y consiga ese producto terminado. Claridad en las necesidades y requerimientos. Y esto es resultado del apartado de marco de mercados, el anterior. Una vez yo identifico esos potenciales compradores, yo trato de identificar qué ellos están buscando en ese producto particular. Bueno, ya identifiqué que quieren vehículos eléctricos, ok, pero ¿qué elementos adicionales, qué necesidades y requerimientos adicionales tienen? Facilidad de carga, por ejemplo, de los vehículos o materiales sintéticos en los interiores de los mismos vehículos, cueros, demás. ¿Ve? Acá nosotros debemos identificar particularmente unas características para que a la hora de diseñar ese proyecto nosotros tratemos de plasmar esas necesidades y requerimientos en objetivos que se pueden cumplir por parte del equipo productivo. Y a partir de ello, nosotros podremos entonces elaborar un plan de producción de cómo y cuánto voy a producir de ese producto que deseo elaborar. Voy a poder realizar un plan de compras para los insumos que requiere esa cantidad de productos que quiero ofrecer y también voy a hacer un estimado de los costos de producción. ¿Cuánto me cuesta a mí esa materia prima, esa mano de obra, esos material directo para poder realizar esa cantidad de producto que quiero elaborar con esas características particulares? ¿Qué resultado entonces nosotros contamos acá? Obviamente, con el conocimiento y descripción total del proceso necesario para poder elaborar el producto, que tal vez es uno de los elementos más importantes de toda idea de negocio, ¿no? Tener el conocimiento pleno de cómo elaborar eso que queremos ofrecer. Este es un elemento bastante robusto y pareciera que se estuviese pasando la explicación muy por encima y muy a la ligera. Pero también como resultado de este apartado fundamental es conocer apartados financieros sumamente importantes y necesarios para el desarrollo del proyecto. Y es tener conocimiento sobre los costos operativos que tiene el desarrollo del mismo, ¿no? Esos costos operativos son elementos necesarios y básicos para que el proyecto se pueda poner en marcha. Entonces son los insumos mínimos y básicos que va a tener el desarrollo de mi idea de negocio. Esto va a tener como resultado este apartado y va a ir directamente a ese marco financiero. Luego, el marco de organización, como lo mencioné también hace un momento, básicamente nos permite determinar algunos aspectos asociados, por ejemplo, a la estructura organizacional, al organigrama de nuestra empresa, a la definición de cómo vamos a contratar a nuestro personal interno, a ese personal que se va a encargar de ayudarnos o de apoyarnos en el desarrollo de esas actividades operativas y que nos va a permitir el desarrollo y estructuración de los productos que yo quiero ofrecer, de las ideas de mercadeo también que vamos a implementar, de comercialización. En ese sentido, nosotros debemos tener en cuenta que en cada uno de los mercados que nosotros queramos actuar, porque estas ideas de negocio no solamente se plantean acá, sino hay ideas de negocio que están en el exterior. ¿Sí? Digamos, ayer veía yo una noticia sobre un humorista colombiano que abrió un negocio en Estados Unidos. Entonces, debemos tener en cuenta algunos elementos básicos sobre la legalidad o los elementos normativos que aplican en el estado en el cual nosotros queremos aplicar ese proyecto de emprendimiento. Debemos tener en cuenta lineamientos en cuanto a contratación, en cuanto a protección del consumidor, en cuanto a protección al medio ambiente y a partir de allí pues establecer ese conjunto de actividades que yo voy a desarrollar para asegurar que los ejercicios que yo desarrolle en mi emprendimiento, en mi idea de negocio, no vayan en contra de la normatividad y que no incumpla esta normatividad y me cause a mí posiblemente algún tipo de inconveniente. Bien, acá encontraremos nuevamente gastos adicionales, los gastos administrativos que estarán asociados a esa operación administrativa, actividad administrativa junto con gastos adicionales como arrendamientos y servicios que también puedo yo realizar una proyección y sumarlos a ese apartado financiero que me va a ir poco a poco sumando, me va a ir poco a poco teniendo en cuenta todos esos apartados monetarios
que se desarrollan y se utilizan a lo largo del plan de negocio y me van a permitir al final a mí decidir o tener en cuenta si yo puedo llegar a alcanzar un proyecto viable. Por último, entonces encontramos precisamente ese marco de finanzas. Como ya lo dije, es un resumen financiero de todo la proyección de mi plan o mi idea de negocio. Básicamente este resumen financiero toma información de los apartados que con anterioridad les mencioné, toma ingresos potenciales a partir de el marco de mercados, los costos que tendría la elaboración de ese producto del marco operacional y gastos administrativos a partir del marco administrativo y legal. Ese resumen financiero se puede establecer a partir de flujos de efectivo proyectados. Un ejemplo es el que ustedes pueden ver en pantalla. Hay un detalle de ingresos donde básicamente esos ingresos operativos están dados a partir de las ventas, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos y establecemos ese marco de operaciones, nosotros podremos identificar cuál es el costo unitario que tiene la elaboración de cada uno de los productos. Si yo voy a elaborar un vehículo, yo puedo identificar que en materia prima, en la utilización de los materiales, en la utilización de la maquinaria, en la mano de obra, también en los gastos administrativos, de publicidad, de mercadeo, todos los gastos asociados. El costo básico de un vehículo, imaginémonos que es de 150 millones de pesos de un vehículo eléctrico que quiero comercializar. Le sumo a eso un margen de ganancia y encontraré el precio mediante el cual yo voy a poder vender o voy a vender ese vehículo y de acuerdo al número potencial de consumidores podré realizar una proyección de esas ventas en unos periodos de tiempo específicos que yo me fije para desarrollar ese proyecto de emprendimiento. Un detalle de egresos estará dado precisamente a partir de esos costos operacionales y administrativos, todo tipo de gastos que tenga la organización. Podré entonces encontrar el detalle de egresos. El detalle de ingresos menos el detalle de egresos me dará a mí, por lo tanto, la utilidad bruta. Pagaré impuestos que obviamente van a depender del estado en el cual yo aplique ese tipo de emprendimientos. Cada uno de los países, cada uno de los estados establece normatividades totalmente distintas, normatividades que obviamente van a obedecer al estudio que previamente se realice en ese apartado legal y administrativo y podré entonces encontrar la utilidad neta que va a tener mi idea de negocio en cada uno de los periodos. Al finalizar ese ejercicio, yo por medio de algunos conceptos básicos de economía como lo son la tasa interna de retorno y el valor presente neto, podré validar si efectivamente ese proyecto me va a generar a mí ingresos o no, me va a generar utilidades o no. Esta valor presente neto básicamente trae al día de hoy el valor que a futuro se encuentra proyectado. En otras palabras, lo que ustedes hoy en día compran con 10 millones de pesos no es lo mismo que podían comprar hace 10 años con 10 millones de pesos, ¿no? Y de igual forma no será lo mismo que van a poder comprar dentro de 10 años con 10 millones de pesos. Sencillamente esto obedece a la pérdida de adquisitiva que tiene el dinero frente al tiempo, que se debe pues dentro de grandes factores macroeconómicos, entre otros, por ejemplo, a la inflación. Y en ese sentido, si yo tengo algunos flujos de caja proyectados a partir del valor presente neto, podré identificar cuál es el valor el día de hoy real de ese número que tengo yo actualmente proyectado. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos y particularmente, pues no sé si todavía está allí Andrés, te quiero consultar si tienes algún tipo de duda, inquietud sobre la sesión sincrónica que acabamos de desarrollar. Bueno, entonces en ese sentido te invito a verificar el video. Yo estoy grabando actualmente un video de respaldo en, en otra plataforma que lo voy a cargar en las horas de la tarde. Entonces voy a dejar allí cargado el video. No sé si el problema de audio es con esta plataforma Big Blue Button.
En ese sentido voy a tratar de validar con el equipo de Canvas. Si se presenta algún inconveniente particular, voy a tratar de la siguiente sesión sincrónica realizarla en otra plataforma. Pero como te comento, te invito entonces ahora más tarde, al finalizar la jornada, yo voy a cargar esos videos. Allí en ese módulo de sesiones sincrónicas voy a cargar este video y estoy seguro que ese video no va a tener ningún tipo de inconveniente con el audio. ¿Listo? A los demás estudiantes que de igual manera vean posteriormente el video, les recuerdo cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden escribir al correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré allí atento pues a responder cualquier tipo de duda que tengan. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a Anderson también por su conexión y nuevamente nos encontraremos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.